Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante, planificación familiar. Trataremos de ver los métodos modernos para poder discernir algunas dudas, mitos que tenemos bastante en nuestra población, ¿no? Debemos considerar que no existe un método ideal, o sea, no hay método que cuide al 100%. Todos presentan ventajas, desventajas, inconvenientes, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y saber resolver, ¿no? Debemos considerar que la anticoncepción es una actividad que debe manejar todo proveedor de salud, sea en centros, puestos, hospitales de baja y alta complejidad. La anticoncepción es evitar que el espermatozoide y el óvulo se encuentren, ¿no? Y por ende un método anticonceptivo es aquel método que va a cumplir ese requisito. Algunos cuidan contra las infecciones de transmisión sexual y otras no. Además, los métodos anticonceptivos permiten decidir a la pareja el momento más adecuado para concebir los hijos que han planificado, ¿no? Y no llenarnos de hijos como usualmente pasa en nuestras poblaciones, incluso de mayor pobreza, ¿no? La tasa de falla o fracaso tiene que ver con la efectividad, ¿no? Y esto vamos a repetir esto en algunos momentos en dos escenarios, ¿no? Hay métodos anticonceptivos con tasa ideal o perfecta, aquellos que siguen el uso del método de manera correcta al 100%, y aquellos que pueden fallar ante el uso diario, ¿no?, del método. Entonces eso se llama tasa típica o real, ¿no?, o fracaso real, que vamos a revisar más adelante. ¿Cómo debemos elegir el método más adecuado? Va a depender mucho de la eficacia. Ya vamos a ver la eficacia. Recuerden que es la capacidad de un método para evitar la gestación, la conveniencia, qué le conviene a cada paciente, cuánto dura el método, la reversibilidad. Ustedes saben que hay métodos que demoran en ser reversibles, como la Depo-Provera. ¿Qué efecto tiene sobre el sangrado uterino, efectos adversos, y si protege o no contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? De acuerdo a eso, debemos elegir para cada paciente, ayudarle a elegir para cada paciente el método más adecuado, ¿no? Entonces, la eficacia se mide por el índice de PER. Recuerden que este índice es el número de embarazos habidos en un año en 100 mujeres que usan un método determinado, ¿no? Y estos índices nos dicen que si el PER es menor de 8%, tiene una seguridad aceptable, y si es menos del 1%, es considerado un método anticonceptivo muy eficaz, ¿no? Y los más eficaces, obviamente, son los métodos irreversibles o quirúrgicos, ¿no? Por eficacia, los métodos, como vuelvo a repetir, el principal, el más eficaz sería considerada la esterilización quirúrgica, tanto masculina como femenina, y dentro de esto, casi al mismo nivel, están los anticonceptivos hormonales, ¿no? Y de estos, los implantes inclusive presentan una mejor eficacia. Le sigue a estos métodos los dispositivos intrauterinos, luego más lejos los de barrera, y pues los naturales y los de abstinencia periódica mucho más atrás. Acá presento un cuadro para ver todo esto. Entonces, recordar, el uso perfecto es aquella persona que ha usado de manera correcta el método al 100%, entonces su tasa de falla en ellos es lo que vemos como uso perfecto. Ahí en el cuadro, por ejemplo, nos vamos al uso perfecto en implantes. Obviamente acá no es dependiente de la paciente, miren, es quizás el más efectivo de todos los métodos. Estamos viendo en la parte superior la vasectomía y la ligadura de trompas. Como vemos, son menos del 1% de tasa de falla. Acá, en la parte celeste, también vemos todos los métodos prácticamente hormonales, que también tienen una tasa de falla de menos del 1% con uso perfecto. Pero ¿qué sucede? El uso habitual, que vemos al costado del uso perfecto, va a depender del usuario. Se olvidó, no tomó adecuadamente, no fue administrado adecuadamente el inyectable, y vemos el uso habitual. La tasa de falla es diferente, ¿no? Por ejemplo, en anticonceptivos puede llegar incluso al 8% de falla, inyectables de progestágeno 3%, anillos vaginales 8%, entonces es diferente el uso habitual, ¿verdad? Y más aún en preservativos, diafragmas, los métodos de barrera,
la tasa de falla es 15%, 20%, 21%, que es bastante alto, ¿no? Al uso habitual. Pasamos esto. Recordar que existen los llamados riesgos clínicos de uso de métodos anticonceptivos, que la OMS la clasificó en 4 categorías, como categoría 1, que no se puede usar en todos los casos, categoría 2, si es más ventajoso usarlo o no, y la 3 y la 4 sí hay que evaluar bastante bien si debe usar esta paciente o no. Esto lo menciono porque más adelante por cada método vamos a decir a qué nivel de categoría corresponde, ¿no? Dentro de los métodos de planificación familiar, debemos considerar que existen los métodos naturales, los de abstinencia periódica, los de barrera, hormonales, dispositivos intrauterinos y quirúrgicos. Los naturales, si se quiere, en naturales cuando el paciente o la persona no hace nada, prácticamente, y de manera natural se está cuidando. En este caso, al brindar lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses bajo ciertas condiciones, el organismo de manera natural, como saben, produce prolactina en cantidades bastante elevadas. Esto bloquea los ovarios y esa mujer no va a quedar embarazada durante los 6 primeros meses. Pero recordemos que este método llamado el MELA tiene condiciones, ¿no? Esa mujer no debe dejar pasar en el día entre lactada y lactada más de 4 horas, y en la noche no debe pasar entre lactada y lactada más de 6 horas, porque si le permitimos que el bebé se duerma toda la noche o en el día, esperamos más de 4 horas, este método no funciona. Sí, hay que considerar eso. No debe haber menstruado, y como decimos, debe ser exclusiva la lactancia, ¿no? El coitus interrupto también se considera entre los naturales, porque también se retira y no se hace más, ¿no? No se utiliza algo más. En cambio, en abstinencia periódica, la persona tiene que sacar las cuentas, como ya ustedes saben bastante de esto, y determinar qué días se tienen relaciones y qué días no se tienen relaciones, ¿no? Conocemos los tres clásicos métodos de abstinencia periódica, el de calendario, el de temperatura y el de moco cervical. Recuerden que el calendario, si la mujer tiene ciclos que no son necesariamente regulares, por decir, a los 28 días, a los 32 días, ciclos de que duran entre 28 y 32 o más, existe la posibilidad de que nosotros enseñemos al paciente utilizar la regla del 18 y el 11, ¿no? Al ciclo más corto se le resta 18, al ciclo más largo se le resta 11, y entre esos 2 parámetros es que la mujer se debe cuidar y evitar las relaciones o tener relaciones protegidas, ¿no? No necesariamente este método es para mujeres que tienen ciclos regulares, siempre 30 días, siempre 28 días. No, hay otra posibilidad que les menciono y que lo saben. Desde la temperatura, quizás de todos estos métodos, junto con el método de Billings, del moco cervical, son los que se basan en condiciones fisiológicas de la mujer con un ciclo menstrual, ¿no? Sabemos que la temperatura va a elevar día previo a la ovulación, entonces depende que esta mujer se controle todas las mañanas sin haber hecho ninguna actividad, la temperatura basal, vaya anotando en un papelito y va a ver ese cambio de temperatura que se dice que tiene que ser mayor de 0.6 de grados centígrados, y tiene que mantenerse esa temperatura durante la segunda fase del ciclo, ¿no? Entonces, esto se debe hacer durante 3 meses y considerar ese día de ovulación para enseñar a la mujer qué días no debe tener relaciones, ¿no? Y del moco cervical también es dependiente del usuario, a que enseñar que los días que el moco es filante, que se estira, no debe tener relaciones a todas las pacientes, ¿no? Los métodos de barrera, como sabemos, tienen una gran tasa de falla, pero los mencionamos, hay condón masculino, condón femenino. De todos los métodos, los preservativos son los únicos que previenen las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Tenemos el diafragma, tenemos las esponjas cervicales, los espermicidas, ¿no? El problema es la tasa de falla, ¿no? Lo que sí vamos a ahondar bastante es en esto, ¿no? La anticoncepción hormonal. Métodos anticonceptivos hormonales, tenemos una gran gama de métodos, y vamos a ir tocando uno por uno. Ustedes saben que hay píldoras inyectables, anillos, parches, dispositivos con hormonas e implantes, ¿no? Entonces vamos a ir tocando, ¿no? Todos estos métodos. Mecanismo de acción en general.
¿sí? De todos los anticonceptivos hormonales. Inhiben la ovulación al impedir el pico de LH. Ustedes saben que para que la mujer ovule tiene que haber un pico de LH 12 horas previas a la ovulación. Inhibe este pico, ¿no? Además de disminuir la GnRH, que es la que empieza todo el ciclo hormonal de la mujer, ¿no? Además, el estrógeno, en los casos de los anticonceptivos combinados, disminuye la liberación de la folículo estimulante y por ende no va a madurar los folículos y no va a haber ovulación, ¿no? Y la progesterona, en los que tienen solo progesterona o progesterona combinada, espesa el moco cervical, atrofia el endometrio, disminuye la motilidad de la trompa porque altera el peristaltismo de la trompa, impidiendo de este modo la fecundación e implantación, ¿no? Entonces, eso es en general para todos los métodos hormonales. Acá les presento un cuadro en aquellas mujeres, el cuadro que dice ciclo normal, vemos que tiene que haber un pico de LH en la mitad del ciclo para que la mujer ovule. Entonces, cuando se está usando, por ejemplo, en el cuadro que está debajo de ese ciclo normal, aquellas que usan anticonceptivos combinados, no se da ese pico, es más, no hay ni siquiera acción de la folículo estimulante y eso protege el embarazo, ¿no? Y los que son de solo progesterona, ¿sí? Estos picos lo hacen antes, impidiendo también la ovulación. Los anticonceptivos hormonales los podemos clasificar según la dosis administrada como monofásicos, bifásicos, trifásicos. Los trifásicos actualmente ya no se usa, ya están en desuso, el famoso triquilar que se usaba hace más de 15, 20 años, que ya no sale ni siquiera al mercado. Los más usados son los monofásicos. Según la dosis de progesterona o progestágeno, perdón, hay de dosis alta o los combinados o de baja dosis que se usan en lactancia materna, y según la forma de administración, los orales, parenterales y sistemas de liberación continua, ¿no? En los orales vamos a tratar de los combinados y los de solo progesterona, los parenterales, los mensuales y trimestrales que tenemos a disposición en el Perú, y los de liberación continua tenemos los anillos vaginales, los parches transdérmicos y los implantes. Entonces vamos a ir tocando uno por uno de manera breve para que recordemos este tema. Los de solo progesterona contienen dosis bajas de progestina, ¿sí? Estas se pueden utilizar inclusive en la lactancia, son aptas para las mujeres que no pueden usar otros métodos que tengan estrógenos, también conocidas como mini píldoras, ¿no? La acción, obviamente, solo progesterona, ¿qué va a hacer? Va a suprimir la liberación de LH y con esto la ovulación. Espesa el moco cervical, impidiendo que el espermatozoide pase por el cervix, va a atrofiar el endometrio, ¿no? Impidiendo la implantación, inclusive si se ha producido la fertilización. Esto es importante tener en cuenta y remarcar, ¿no? Atrofia endometrial. Recuerden que cuando se usa este tipo de métodos, la mujer puede dejar de menstruar o menstruar gotas, y eso hay que hacer hincapié cuando utiliza este método, ¿no? La mujer, atrofia endometrial. Y el otro modo de mecanismo de acción es que altera la motilidad tubaria, ¿no? No se mueve la trompa y por ende no progresa el espermatozoide en la trompa, ¿no? La eficacia de este método es aproximadamente 1 en 100, ¿no? 1%, un índice de PER de 1, ¿no? En el primer año. Cuando se toma de manera adecuada, a diferencia de los otros métodos hormonales orales, este tiene que ser tomado a la misma hora, no más allá de 3 horas de la hora que usted programó. Programó tomar a las 8 de la noche, no se puede pasar de las 11 de la noche. Si se pasa, el método tiene una alta tasa de falla, ¿no? Lo bueno de este método es que la recuperación de la fertilidad es inmediata cuando se deja de tomar y, bueno, no protege las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Otras ventajas, no hay necesidad de hacer nada en el momento del coito, debería usarse luego de las 6 semanas en el posparto, en todos los casos de los métodos anticonceptivos hormonales, ¿no? Puede usarse a cualquier edad y con cualquier peso, puede interrumpirse en cualquier momento con retorno rápido de la fertilidad, no tiene mayores efectos secundarios, porque la mayoría de efectos secundarios producidos por los métodos anticonceptivos son dependientes de estrógeno, ¿no? Puede usarse en fumadoras también, son más seguros que los combinados por las complicaciones que producen los otros. Inclusive se puede usar en mujeres que han tenido historia de tromboflebitis o aquellas que no deberían usar estrógenos, y mínimos efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos, ¿no?
Por eso podría ser usado inclusive por mujeres que tienen diabetes mellitus. Las ventajas de este y de la mayoría de métodos que se puede iniciar sin necesidad de hacer examen pélvico, análisis de sangre, ni despistaje de cáncer de cuello, ni examen de mama, no es necesario. Se podría iniciar, obviamente descartando patologías crónicas y ya conocidas que vamos a mencionar más adelante, podría iniciar sin necesidad de hacer estos exámenes. Beneficios, que es importante que vayamos teniéndolo en cuenta, ¿no? Reduce el riesgo de cáncer de ovario, el riesgo de cáncer de endometrio y el riesgo de patología benigna de mama. Es decir, no está contraindicado. Podría usar cualquier mujer que tiene para prevenir o que tuviera patología de mama, no hay problema, podría usar, ¿no? Este método. Las desventajas de este método deben ser tomados, como dije al inicio, a la misma hora y no pasarse más de 3 horas de la hora programada. Eso sí disminuye bastante la eficacia, ¿no? Es un poco menos efectivo que los combinados. Este método, a diferencia de otros, sí puede causar patrones irregulares de sangrado, ¿no? No protege contra las infecciones de transmisión sexual. Algunos fármacos disminuyen la efectividad, como vamos a ver más adelante. Puede presentar, usando métodos anticonceptivos de solo progesterona, quistes ováricos funcionales, que no se da con los anticonceptivos combinados, ¿sí? Porque los combinados sí bloquean totalmente de la función ovárica. En este caso, no del todo. Entonces, sí es posible que la mujer pueda presentar quistes ováricos. Estoy hablando de métodos anticonceptivos de solo progesterona, ¿sí? Y teóricamente sí puede haber cierta alteración sobre los lípidos, ¿no? Disminuyendo el HDL, que saben que es el colesterol bueno, si se quiere, y incrementando el LDL, que es el triglicéridos, que son los colesteroles malos, ¿no? Otros efectos secundarios que conocemos de estos métodos: náuseas, sangrado intramenstrual, dolor de cabeza, mareos, sensibilidad de mamas, a veces dolor abdominal, alteraciones en el humor. Eso debemos considerar y hacer conocer a la paciente que va a iniciar este método, ¿no? Los métodos que tenemos a disposición en el Perú tienen 2 progestinas, el desogestrel y el ginestrol. Quizás el más conocido es el Ceracet que usamos, ¿no? Tiene 28 píldoras, que hay que decir que tomen sin falta y no descansa en estos casos, ¿no? Exlutón, Linosum son nombres comerciales. ¿Contraindicado en quiénes? Obviamente cuando está gestando, cuando hay un sangrado irregular que todavía no se ha llegado a un diagnóstico, hay que diagnosticar primero por qué es y luego iniciar el método. Antecedentes de tromboembolia venosa, de cáncer de mama actual. Donde tiene cáncer no se puede usar ningún método hormonal. Hepatopatía activa, cualquier hepatopatía. Recuerden que los métodos anticonceptivos hormonales pasan por el hígado y no podría usar ninguna paciente que tenga algún tipo de hepatopatía, ¿no? Enfermedad del hígado. Historia de quistes ováricos, incapacidad para tomar píldoras o dislipidemia, ¿no? Como hemos dicho, a diferencia de otros, este sí alteraría el colesterol. El otro método hormonal es los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Los combinados son píldoras de baja dosis también, pero contienen las 2 hormonas, estrógeno y progesterona, que simularían los ciclos que tiene una mujer, ¿no? Estos son llamados la píldora o anticonceptivo oral combinado, ¿no? Son los más empleados a nivel mundial. La acción se suma a la acción de los estrógenos, al primer método que ya mencioné. En este caso se inhibe la ovulación porque se va a suprimir la GnRH, que es la que se forma en el hipotálamo, el cual a su vez suprime la formación de la folículo estimulante y luteinizante. Entonces, al no haber folículo estimulante, simplemente no va a haber una función ovárica, ¿no? También alteraría la motilidad ovárica por acción de la progesterona, espesa el moco cervical por acción de la progesterona, atrofia del endometrio y degeneración del cuerpo lúteo por acción de el estrógeno, ¿no? Entonces acá sí se combinan ciertas funciones de las 2 hormonas, ¿no? Mucho más seguro por eso, ¿verdad? En resumen, el etinidestradiol y el progestágeno, ya dijimos, bloquea la FSH, estabiliza el endometrio, potencia la progesterona. Las 2 se sinergizan, por eso tiene una marcada acción anovulatoria. En este caso sí es anovulatoria totalmente. La eficacia, si bien va a depender de la usuaria, como dije al inicio, pero tomado de manera correcta es menos del 1%, ¿no? De tasa de falla.
debería comenzarse el método el primer día de la regla, ¿ya? No más allá de 3 días se recomienda, y si se olvida, pues simplemente se espera la regla, ¿no? Cuando es de uso común y la paciente se olvida o tiene problemas en la toma, sí, pues la tasa de falla es inclusive cercano al 8%, ¿no? Y cuando no se cometen errores es menos del 1%. Como dije. El retorno a la fertilidad tras interrumpir este método es prácticamente inmediato y obviamente no protege de las infecciones, ¿no? Hay de 2 tipos en anticonceptivos orales combinados. El combinado son ciclos monofásicos, es decir, todo el tiempo tienen la misma concentración de estrógeno y progesterona. Todas las 21 pildoritas o 24 que algunas traen de hormonas y el resto es placebo, tienen la misma combinación de hormonas. En cambio, la secuencial, que ya no está saliendo, simulaban las dosis parecidas a la que la mujer producía durante todo su ciclo, ¿no? Eran los llamados trifásicos, que ahora ya no salen, ¿no? Ya no salen. Podemos clasificar estos anticonceptivos combinados de acuerdo, por ejemplo, a la concentración de estrógenos, ¿no? Recuerden que el estrógeno más usado es el etilienestradiol dentro de todos estos métodos, y se da la dosis menor posible, ¿no? Entonces, ustedes conocen, por ejemplo, lo que damos en el Ministerio de Salud es una dosis de 30 a 35 microgramos de etilinestradiol, hay otras de baja dosis, de ultra baja dosis, como vemos, de 15 microgramos, ¿no? La concentración de estrógenos es la que va a dar los efectos adversos, los efectos colaterales en las pacientes. De esto depende, ¿no? Pero algunas sí necesitamos de alta dosis, o lo que consideramos acá baja dosis, pero mayor de 30, porque buscamos ciertos efectos en ella, ¿no? Y hay progestinas, ¿no? Recuerden que hay 4 generaciones de progestina, de acuerdo al tiempo en que se fueron produciendo. Y en este cuadro les muestro, pues, ¿no?, las progestinas más conocidas, ¿no? Tenemos levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, y una que se está usando últimamente bastante es el dienogest, ¿no? Que es imagínense, es una de segunda generación, pero recién se está usando bastante, incluso para tratamientos de endometriosis, para pacientes que tienen mucho dolor menstrual. Entonces, muchas de las progestinas se deben usar para cierto tipo, inclusive, de patologías o cierto tipo de pacientes. No es dar por dar el método, ¿no? Por ejemplo, la ciproterona, recuerden que es más antiandrogénico. ¿Por qué menciono esto? Porque junto con la ciproterona y la drosperinona, utilizamos bastante para este problema del síndrome de ovario poliquístico, porque es una patología en la que las hormonas masculinas están aumentadas en la mujer, y necesitamos de este método para tratar el cuadro, y no otro método, como a veces dan lo que sea, no importa, no, tiene que ser esa progestina, que es mucho mejor para el cuadro que tiene esa paciente. Y así, ¿no? Hay métodos que debemos saber qué utilizar en algunas patologías. Las ventajas: muy efectivo cuando se usa de manera correcta, no hay necesidad de hacer nada en el momento del coito, puede usarse a cualquier edad y peso y paridad, puede interrumpirse en cualquier momento, y la fertilidad retorna de manera inmediata al suspender el uso. Máximo 2 meses se ha visto que demora para retornar a la fertilidad. Puede usarse también como anticonceptivo de emergencia, que vamos a ver más adelante, y también se puede iniciar sin necesidad de ciertos exámenes y análisis, como mencionamos con los de solo progesterona, ¿no? Y esto sí es importante recordar y conocer. Los beneficios clínicos. Disminuye la incidencia de endometriosis, es una enfermedad bastante común en todas las mujeres, y eso recuerden, que toda mujer que tiene dolor agudo al menstruar probablemente esté con una endometriosis, y estos métodos van muy bien para este tipo de casos. Disminuye el riesgo de cáncer de ovario, disminuye el cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque estos 2 órganos están inhibidos en su función. El cáncer de ovario, recuerden que aparece porque el ovario está funcionando. Mientras no funcione, el riesgo disminuye. Entonces, al inhibir la función ovárica y del endometrio, el riesgo de cáncer está totalmente disminuido. El embarazo ectópico, de EPI, corrige los trastornos menstruales, disminuye el riesgo de patología benigna de mama, disminuye acné y el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Lo que dije hace un rato. Disminuye los síntomas vasomotores en la perimenopausia,
protege contra la pérdida de densidad mineral ósea, disminuye el riesgo de cáncer colorectal y protege contra la progresión de artritis reumatoide. Entonces, como vemos, los beneficios clínicos son múltiples, y hay que tener bien en cuenta esto. También tiene sus riesgos, obviamente, principalmente por la dosis de estrógeno. Este es de estrógeno dependiente. Puede haber mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, aumenta el riesgo de infarto miocárdico, ¿no? Hipertensas, diabéticas, pacientes con dislipidemia, fumadoras, o de mayor de 35 años. O sea que acá sí hay que valorar bien si inicia o no este método. Aumenta el riesgo de eventos vasculares cerebrales, ¿no? Por edad, tabaquismo, migraña, que hemos visto tiene migraña, no puede usar este método, por ejemplo. Y es confusa la información sobre el riesgo de cáncer de cervix. Hay algunas publicaciones que en algún momento hablaron que esto aumentaba el riesgo de cáncer, otras demostraron que no. Todavía no se ha demostrado nada al respecto. Entonces esto lo dejamos en stand-by hasta que salgan más estudios, ¿no? Contraindicaciones absolutas que me interesa para que más o menos tengamos cuidado en quienes no deberían usar este método, ¿no? Primero, menos de 6 semanas no debe usar, mayor de 35 años y fumadoras, tampoco, hipertensas crónicas, aquellas que tienen antecedentes de trombosis venosa o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Obesas, con índice de masa corporal mayor de 40, que son obesas mórbidas, diabéticas en tratamiento o no, y peor si tienen hipertensión, aquellas que sufren migraña, aquellas personas que van a ser sometidas a una cirugía y que va a estar postrada mucho tiempo, debería retirarse el método anticonceptivo. Tumor maligno de mama, no puede usar esto. Tumores hepáticos o alguna hepatopatía, sea cirrosis, alguna enfermedad hepática, no puede usar este método porque estos métodos pasan por el hígado como metabolismo y no podrían metabolizar las hormonas, ¿no? No deben usar este. Efectos secundarios conocidos y clásicos, ¿no? Cuando se usa este método, las náuseas, pues, ¿no? En muchos pacientes, los sangrados irregulares, la cefalea leve, ciertos mareos, sensibilidad normal en las mamas, amenorrea en algunas, por lo que dijimos, en muchos casos la falta de función del útero es mayor, depende de cada persona, y no menstruan, a pesar de que están usando bien el método, y algunas sí cambios en el humor. Muchos de estos efectos secundarios, como las náuseas, la cefalea, los mareos, disminuye ostensiblemente si la mujer va a tomar el método anticonceptivo en la noche. Se recomienda que tome en la noche, no nos equivoquemos, porque a veces le damos en la mañana, tome en la mañana. ¿Qué sucede? La concentración de la hormona va a ser a las 2 o 3 horas de haber tomado la píldora, que va a ser en la mañana, 10 de la mañana, 12 de la mañana, y va a empezar a presentar todos estos síntomas. Lo ideal es que tome en la noche antes de acostarse, y esto se presentaría cuando está durmiendo, pues, ¿no? La concentración máxima de esta hormona, entonces los síntomas disminuirían. Entonces hay que recomendar siempre que tome en la noche, no en la mañana, ni en el día. No puede tomarlo, pero no, para evitar estos efectos secundarios, ¿no? Contraindicado, como repito, en gestación, sangrados irregulares, antecedentes con tromboembolia, enfermedades vasculares, lupus, diabéticas, hipertensas, fumadoras o con cáncer de mama actual y hepatopatías. ¿Qué fármacos, y eso sí lo sabemos bastante, pueden interferir en la eficacia o disminuir la concentración de estos anticonceptivos combinados? Ahí lo pongo en antibióticos, la rifampicina. Entonces, una mujer que está con tratamiento antituberculoso, hay que proteger a esa paciente con otro método, ¿no? Método de barrera, inicialmente hasta que salga de estos fármacos, ¿no? También ciertos medicamentos como la fenitoína, carbamazepina, que se usa para problemas convulsivos, ¿no? Reforzar en estos casos, como pongo ahí más abajo, con estos anticonceptivos con otro método, ¿no? De preferencia los métodos de barrera. Iniciar idealmente el primer día del ciclo. Primer día de la regla, primer día del ciclo. Ese día debería iniciarse este método anticonceptivo. Pero se podría usar inclusive hasta el 5.º día, como siempre enseñamos, ¿no? Si viene el 5.º día, que inicie, pero esa semana deberíamos añadir un método de barrera para mayor protección, ¿no? Debería tomarse a la misma hora, como digo, en la noche. Habitualmente tienen 21 días de hormonas y 7 de placebo, y las que tienen 28 no se descansan, ¿no? Son básicamente los de 28 comprimidos son para que la paciente se cree un hábito y no esté descansando y después no saben cuándo empezar o se les pasan los días, ¿no? Este es un hábito en el que ya todos los días toman a la misma hora y no descansan, ¿no?
¿Qué pasa si me olvido una píldora, no? Al día siguiente me acuerdo, en ese momento la tomo y en la noche la que corresponde. Pero si me olvido dos, ¿qué hago? Ya no tomo dos ni nada. Continúo tomando lo que queda del envase, pero esos últimos días me tengo que proteger con otro método durante por lo menos 7 días, con un método de barrera. Si vomitan a la hora o menos de la hora de haber ingerido la píldora, deberían tomar otra píldora de otro envase. Si ya son vómitos severos o diarreas severas por más de 24 horas, se debería suspender el método hasta que pase este proceso y a utilizar un método de barrera y reiniciar la píldora cuando pase todo esto, ¿no? Si se retrasa el comienzo en el siguiente envase, siempre utilizar el método de barrera por 7 días, ¿no? Y ya mencionamos algunos medicamentos que pueden disminuir la eficacia, ¿no? Los anticonceptivos combinados pueden provocar sangrado intramenstrual, amenorrea en algunos casos, vómitos y diarreas. De acuerdo a lo que se presente, nosotros podemos dar y tratar en el momento, ¿no? Estos son eventos pasajeros en la mayoría de casos, ¿no? Y en algunos casos que es persistente el problema, se puede cambiar de preparado. Recuerden que hay una cantidad grande de progestinas y estrógenos que se podría cambiar o disminuir de dosis, y con eso en la gran mayoría pasa estos síntomas, ¿no? Luego tenemos los inyectables, anticonceptivos inyectables. En inyectables hay, como todos los demás, actúan de la misma manera que los combinados, los que tienen dos hormonas, y de la misma manera que los de solo progesterona, la que tiene solo progesterona, ¿no? Igual, hay inyectables para 30, 60, 90 días, en Perú tenemos para 30 y 90 días, se aplican dentro de los 5 primeros días de iniciada la regla, ¿no? El mensual se debe poner cada 30 días, ¿sí? Iniciando el primer día de la regla idealmente o hasta el quinto día, ¿no? Los inyectables los tenemos de estrógeno y progesterona y de solo progesterona, ¿sí? Los de estrógeno y progesterona, básicamente los que pongo en este cuadro son los que tenemos a disposición en el país. Tenemos de acetato de medroxiprogesterona con cipionato de estradiol, nombre comercial ciclofémina. Luego tenemos enantato con valerato de estradiol, mesigina, norfertil, soluna, sexec, y hidroxiprogesterona con enantato de estradiol, soluna, exuna, perlutal, ¿no? En el Perú, el acetato de medroxiprogesterona, como solo progestágeno, lo tenemos como Depo-Provera o Solutres, que es el otro nombre comercial de este fármaco, ¿no? Que se utiliza cada 3 meses. Los preparados mensuales, a diferencia de los trimestrales, porque al contener estrógeno y progesterona, tienen un mejor control del ciclo, ¿no? Suprimen el endometrio, pero con menor fuerza que uno de solo progesterona, y el retorno a la fertilidad es más rápido, porque estos no se almacenan en el organismo, ¿no? Y la duración de los efectos adversos es menor, ¿no? Los trimestrales, en cambio, sí dan un poquito más de síntomas, ¿no? En la OMS se señalan 2 formulaciones claves, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Todos se eliminan por vía hepática, por eso el paciente con hepatopatía no puede usar este método. Y el de solo progesterona, como les decía, Depo-Provera o Solutres, son anticonceptivos de depósito. Cuanto más use la mujer, más se va acumulando en el organismo. ¿En dónde? En la grasa. Entonces, por eso la vuelta a la fertilidad en muchas mujeres que están usando este método puede demorar de 10 meses, inclusive hasta 18 meses, hay reportes, pero no necesariamente esto va a producir infertilidad. Eso tenemos que explicar bien a la paciente. No puede demorar inclusive, como repito, hasta 18 meses en volver a la fertilidad, porque se encuentra en estudios séricos todavía este fármaco en sangre, ¿no? Ya el mecanismo de acción es lo mismo que solo progesterona, ¿no? Ya lo mencionamos, inhibe la ovulación, endurece el moco cervical, el endometrio lo atrofia, acá hay un error, y previene la implantación, ¿no? Efectos adversos no son dependientes del usuario, ¿no? Tenemos como Depo-Provera el nombre comercial. Hay irregularidades menstruales, ganancia de peso, sí ganan peso a predominio de la grasa. Puede disminuir la densidad ósea
con un uso prolongado, en este caso más de 2 años, sí disminuyen algo la densidad mineral ósea, y si dejan de usar, como mencionaba, el retorno a la fertilidad puede demorar, ¿no? Inclusive hasta 18 meses, eso hay que tener bien en cuenta. Los combinados se ponen cada 30 días, hay varias combinaciones, se usa porque da menos efectos adversos que los inyectables trimestrales, no hay ganancia de peso, no hay sangrado irregular, en la gran mayoría controla esos sangrados irregulares más bien, y el retorno a la fertilidad es máximo en 2 meses, ¿no? La falla, la tasa de falla va entre 0 a 2 en 1000 en un mes, ¿no? Y el regreso a la fertilidad va a depender del caso, ¿no? De proveer incluso, como digo, es hasta 18 meses. Efectos adversos de los anticonceptivos combinados, de los inyectables combinados, hemorragias vaginales en algunos casos, que es lo único que se presenta, ¿no? Incluso actualmente hay jeringas prellenadas para facilitar la aplicación en casa, ¿no? Hay pacientes que se pueden aplicar. Luego otro método hormonal bastante en boga actualmente son los implantes, ¿no? Hace años, recuerden en este gráfico, tenemos ahí nuestro Norplan, ¿no? Eran 6 tubitos de Silastic con progesterona que se ponía en forma de abanico, ¿no? Eso ya pasó a la historia, es más, ya no hay, y ahora solo colocamos, hay 2, ¿no? El Jadel que tiene 2 tubitos y el Implanon o Explanon que tiene un solo tubito, ¿no? Estos métodos son varillas, ¿no? El Jadel son 2 varillitas de 40 por 2 milímetros de tamaño que tiene en este caso levonorgestrel, ¿no? Es solo progesterona y está diseñada para un uso de 3 años, ¿no? En cambio, el Implanon y Explanon, que es lo que estamos usando actualmente, es una sola varilla del mismo tamaño que tiene 60 el Implanon y 68 miligramos de etonorgestrel, ¿no? Que es una progestina. Es menos androgénico, tiene mayor capacidad progestacional que el levonorgestrel. Ha sido diseñado también para un uso de 3 años. Entonces, como todo método, en este caso, se va liberando, se dice, los primeros 4 días después de la inserción, esta hormona a la grasa y luego al torrente, y alcanza niveles suficientes para inhibir la ovulación al primer día. Es decir, estaría protegida desde el primer día siempre y cuando se ponga con las reglas, ¿no? La liberación la pongo acá para tener una idea. El índice de liberación de esto es de 60 a 70 microgramos por día en las semanas 5 y 6, de 35 a 45 al final del primer año, y al final del tercer año llega hasta 30. Entonces está protegida. Se han demostrado estos valores con estudios en pacientes, entonces los 3 años la paciente va a estar protegida por la liberación de esta hormona en microdosis, ¿no? Y como método de solo progesterona es igual que todos los métodos que hemos estado explicando de solo progesterona, ¿sí? Disminuye el grosor endometrial, inhibe la FSH, ¿ya? La inserción no la vamos a explicar de manera explícita, pero que ustedes ya saben, acá les muestro todos los componentes de un aplicador de Implanon. Actualmente incluso con el Explanon es mucho más fácil la inserción, ¿no? Colocar en el brazo que menos usa la paciente, en la parte interna, como saben, y esto tiene un sistema que evita que incluso nosotros se lesione a la paciente y se meta mucho más abajo que a veces pasaba cuando poníamos los otros métodos, ¿no? La eficacia, hasta ahora es uno de los más eficaces, como mostré al inicio de la exposición, es bastantes de los más eficaces que hay, y la recuperación de la fertilidad es prácticamente también inmediata, ¿no? Una semana y ya está, los valores de progestina son indetectables en el suero de la mujer, entonces a la semana ya retorna el ovario en su función, entonces ya podría embarazarse en el siguiente ciclo. Es rápido, porque son microdosis que se van liberando, ¿no? Se encuentran dentro de los métodos más eficaces. El principal efecto secundario y reportado es alteración en el patrón menstrual, ¿no? Muchas mujeres tienen manchados, sangrados intermenstruales, algunas dejan de menstruar, pero persisten con sangrados varios días, inclusive semanas, y ese es el problema primario, y algunas colegas le quieren sacar y el método. No, es un método
bastante bueno, hay que tratar de simplemente mejorar ese problema que es inicial y este método va muy bien los 3 años, ¿no? Otro método que tenemos a disposición también son los parches anticonceptivos. Estos parches tienen las 2 hormonas, estrógeno y progesterona. En el medicamento trae 3 parches, se debe de poner un parche cada semana por 3 semanas y se descansa una semana. Ahí viene la regla y luego continúo con los parches, ¿no? La ubicación de los parches es como muestro ahí, se puede poner en diferentes ubicaciones, son parches preparados para que estén de un sistema especial, incluso que permite que la mujer se bañe, haga sus actividades sin ningún problema y no se desprenda esto, ¿no? Ese estrógeno y progesterona simula también el ciclo menstrual, al igual que un anticonceptivo oral combinado, ¿no? Además tenemos anillos vaginales del mismo modo, que tienen estrógeno y progesterona. Igual, este anillo se pone en vagina, al fondo de vagina, como muchos saben, se deja 3 semanas ahí. Y en la 3ª semana se retira, descansa una semana, le viene la regla, igual, ¿no? Entonces se usa cada mes, también de una buena eficacia. El otro método que vamos a tratar son los dispositivos intrauterinos, ¿no? Los dispositivos intrauterinos los hay y los ha habido desde muchos años. Los que tenemos actualmente pues son básicamente en Perú 3, ¿no? Dispositivos de cobre, de plata y de hormonas, ¿no? Levonorgestrel, que vamos a hablar, ¿no? Como parte de la historia, dispositivos inertes o pasivos, ¿no? El famoso ASALIP, ¿no? Era una cita que poníamos dentro del útero que cumplía la función de un objeto extraño, ¿no? Era de plástico, no tenía ningún metal. Ahora se usan los liberadores de metales, sea cobre o plata, y también tenemos los liberadores de hormonas, ¿no? El mecanismo de acción de los de cobre y plata es producir una reacción inflamatoria aséptica en el endometrio. Entonces, una reacción inflamatoria simplemente va a matar a los espermatozoides que ingresen a ese útero, ¿no? Evitando, por ende, la implantación. Además, va a alterar, va a haber una respuesta inmunológica en ese endometrio, ¿no? Va a aumentar las inmunoglobulinas y esto va a evitar que el espermatozoide progrese. Y a eso, un plus, los que tienen levonorgestrel, ¿no? Además de lo anterior, como tiene la hormona, que es una progestina, reduce el crecimiento endometrial y espesa el moco cervical, siendo mucho más seguro inclusive, ¿no? Se puede insertar incluso a partir de las 6 semanas en el posparto. Hay varios modos, intervalo, incluso transcesárea, en el puerperio inmediato, ¿no? Como sabemos. Las indicaciones, multíparas y nulíparas, con bajo riesgo de infección de transmisión sexual, deseo anticonceptivo reversible de largo plazo, ¿no? En algunas pacientes que no podrían usar métodos hormonales, ¿no? Por ejemplo, las diabéticas, las que tienen tromboembolia, sangrados irregulares, en lactancia materna, aquellas que tienen cáncer de mama, enfermedad hepática, ellas podrían usar sin mayor problema. Ojo, té de cobre y té de plata, no la de progesterona. Contraindicado en embarazo, en infección de transmisión sexual, infecciones puerperales, cervicitis, hemorragias no diagnosticadas, neoplasias malignas, en esos casos no puede usar. Recuerden que cuando se usa este método de dispositivo, decirle a la paciente que va a aumentar su sangrado menstrual y probablemente aumente los cólicos menstruales, ¿sí? Hay que decir eso a la paciente para que no le parezca raro y esté pensando que está complicado o tiene algún problema. Acá tengo los gráficos de la T de progesterona y la T de cobre, ¿no? Para terminar, tenemos la anticoncepción de emergencia. ¿No? La anticoncepción de emergencia es un método de uso postcoital que podría prevenir el embarazo no deseado, ¿no? En este caso, la mujer decide usar o no usar, ¿sí? Y evitar así, pues, el potencial número de abortos que tenemos en nuestro país, ¿no? Y con esto reducir la mortalidad materna. Se puede usar a las horas o días después de una relación no protegida o que falló el método de barrera que de repente está usando. Y hay 2 modos de usar este método de emergencia, ¿no? Hay el hormonal y el no hormonal, ¿no? El hormonal a través de anticonceptivos orales, que vamos a explicar el modo de uso, y el no hormonal colocar un dispositivo que debería ser insertado dentro de los 5 primeros días después de ese coito no protegido.
Dentro de los hormonales, se puede usar las píldoras anticonceptivas de emergencia conocidas o con nombre comercial, ¿no? Que ya vienen en el mercado. Se deben tomar, dice el inserto, y lo que sabemos, dentro de las primeras 72 horas idealmente, e inclusive ponen ellos hasta 120 horas, ¿no? Pero lo ideal es menos incluso que esos días. Y el otro, ya es usar el método de Yuspe, que ahora vamos a decir que mencionarles o hacerles recordar qué es eso, y también mifepristona, que no tenemos en el mercado peruano, ¿no? El método de Yuspe, puedo agarrar las píldoras anticonceptivas que nosotros tenemos a disposición en el ministerio, y en este caso la tenemos la de 30, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo la de 30, tengo que darle 4 píldoras en la mañana y 4 píldoras en la noche, ¿sí? Con eso estaría actuando como un método de emergencia, ¿no? En este caso, el riesgo de embarazo se reduce, hay que decir eso, la paciente un 75%. Eso sí, en casi todos los casos se presentan efectos secundarios, ¿no? Náuseas, vómitos, que hay que decir a la paciente, ¿no? Entonces, lo pongo acá en el cuadro inferior, ustedes están viendo, tenemos anticonceptivos combinados. Va a depender, ojo, del etinil-estradiol que tenga el método anticonceptivo. Recuerden que hay de 30, de 20, y los de baja dosis, ultradosis baja es de 15, ¿no? El de 30, que es el más común, entonces dar 4 tabletas en la mañana, 4 tabletas en la noche, dosis única. Y si tengo el de 20, tendría que ser 5 tabletas en la mañana, 5 tabletas en la noche, dosis única, ¿no? Entonces, con eso, esto es el método de Yuspe, ¿no? Y lo otro, ya que si tienen la posibilidad de conseguir en el mercado, el levonorgestrel, que es el genérico, que lo conocemos como Postinor, Postday, Glanique, Nortrel, y hay una lista más de los métodos ya con alta dosis de progestina. Entonces, esto depende de la marca. A veces viene una tableta o dos, se la toma. Si es una, se toma como dosis única, y si vienen dos, se toma una, y a las 12 horas se toma la otra, ¿no? Suficiente con eso y esperar después que venga la regla, ¿no? En estos casos, lo de solo progesterona, la eficacia es mucho mejor, ¿no? Reduce el riesgo de embarazo en 89% a diferencia del otro. Los efectos secundarios son iguales, incluso mayores, ¿no? Náuseas, vómitos. Estos dos regímenes se deben tomar lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible. Inclusive recomiendan, debería ser antes de las 48 horas, ¿no? Cuanto más tiempo pase, el riesgo de embarazo es mayor, ¿no? El riesgo de embarazo es mayor. ¿Cómo actúa en todo caso? Porque ustedes saben que este método ha surgido una controversia de que es abortivo o no, y hay un montón de problemas, pero hay estudios que demuestran muchas cosas que no tienen nada que ver con el aborto, ¿no? El levonorgestrel actúa a nivel de los espermatozoides, en la ovulación y en el endometrio. En los espermatozoides se ha demostrado que disminuye el número de espermatozoides recuperados en la cavidad uterina, o sea, se mueren. Alcaliniza el medio uterino. Recuerden que este método son concentraciones altísimas de progesterona y van a actuar inmediatamente en el endometrio, ¿no? Aumenta la viscosidad del moco cervical. Recuerden que no todo ingresa de inmediato al cuello uterino, queda mucho en vagina y poco a poco va ingresando al útero. Entonces, al aumentar la viscosidad, impediría también el ingreso de todo lo que quede en fondo vaginal, ¿no? Además, inhibe la unión espermatozoide-óvulo, y estos efectos son por las altas dosis, ¿no? También tiene acción directa dependiente sobre la reacción del acrosoma del espermatozoide, por eso mataría al espermatozoide. Interfiere en la formación del cuerpo lúteo, y además inhibe el pico de LH. Si esa mujer no ha ovulado todavía, inhibe el LH y no ovularía, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que han demostrado que en fase folicular interfiere con la ovulación. No va a ovular por esta inhibición de la LH y con ello la ruptura del folículo o la luteinización, según el momento en que se administra, ¿no? En el endometrio, hay cambios en el endometrio, ¿sí? Bastante agudos, y interfiere con esto el desarrollo de los espermatozoides o que estos progresen en el endometrio, ¿no? Hay estudios que también han demostrado en estudios en animales que actúa a nivel endometrial de una manera bastante aguda, que evitaría que
espermatozoide progresa. Entonces, según varios estudios, no hay evidencia para que se sustente esa hipótesis de que el levonorgestrel pueda prevenir embarazo interfiriendo la implantación. Si ya se embarazó, simplemente el embarazo va a proseguir. ¿Y afectaría el embarazo por la alta dosis de progesterona? No, porque es una progestina, no afectaría. La eficacia. Miren la eficacia, la diferencia entre Yuspe y solo el uso del levonorgestrel. Si no hay nada, ya queda Yuspe, porque a veces no tenemos el nombre comercial, pero de todos modos, miren, en menos de 48 horas, la eficacia de un levonorgestrel es del 85%, el de Yuspe, 36%, bastante lejos, ¿no? Pero igual a quedarlo, ¿no? Hay una posibilidad de que no haya embarazo. Cuanto más tiempo pase, la eficacia es menor, ¿no? Entonces, de todos modos, entre Yuspe y levonorgestrel, lo ideal sería darle levonorgestrel en dosis altas. El retraso en ingerir la primera dosis incrementa el riesgo de embarazo en un 50% cada 12 horas, ¿no? Este método no es efectiva si existe un embarazo y tampoco va a alterar su curso, como dije hace un momento. No va a ser efectivo, de ningún modo. El Yuspe. De 100 mujeres que tienen un solo acto sexual sin protección, solo 8 se dice que se embarazarían, y si usan anticoncepción de emergencia, solo 2 se embarazarían con Yuspe. En cambio, con el método de solo progesterona, con levonorgestrel, de igual modo, solo una se embarazaría si hiciéramos el mismo cálculo. Muy bien. ¿Preguntas a todo esto? Perfecto, doctor Tello, felicitarlo y darle las gracias por su exposición que ha sido bastante ilustrativa, bastante específica, y bueno, vamos a habilitar el chat. Y a todos los participantes que han podido ver la exposición del doctor Tello, pueden formular sus preguntas a través del chat que está ahí en la plataforma Zoom. Bueno, doctor, y quizás una pregunta, tal vez un método adecuado para muchas mujeres que sufren de dismenorrea en este sentido, o sea, bueno, evidentemente no quisieran ellas pues que continuar con este malestar, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser, doctor? Primero, definir si esa dismenorrea va asociada a un problema de endometriosis. Como dije, una de las primeras causas de dismenorrea es la endometriosis, y eso, aunque parezca mentira, se da en mujeres jóvenes, ¿no? Bastante jóvenes. Entonces, si yo asocio, tengo la sospecha o diagnostico que es una patología de este tipo, lo ideal en esa paciente sería utilizar, como dije hace un rato, hormonas que atrofien el endometrio. Doctor, no tengo en mi zona estrógeno y progesterona, esta hormona, el dienogest, que atrofia el endometrio, puedo usar, por ejemplo, el inyectable de 3 meses, porque sabemos que esta atrofia el endometrio. Es un modo. Si no tengo a disponibilidad los fármacos que nosotros de repente podríamos usar de anticonceptivos combinados, ¿no? Que tienen dienogest, que es uno de los que más atrofia el endometrio, ¿no? Nombre comercial: Clyra, Tinel, Belaface. Esos serían los mejores para esos casos. Y encima es una progestina adecuada, no sube de peso y atrofia bastante el endometrio. Entonces, atrofiando el endometrio, esos focos endometriósicos disminuirían su tamaño y se controlaría bastante bien este problema de la dismenorrea. Perfecto, doctor. Me parece que hay una pregunta por aquí. Vamos a habilitar. A ver, doctor. Sí, tenemos una pregunta. Aquí, en mujeres de 35 años con VIH, ¿cuál es el mejor método a utilizar? Sí, respóndale. En el VIH no hay contraindicación alguna para los métodos. Empezamos, los hormonales, todos se podrían usar. Todos se podrían usar en una mujer con VIH. Dentro del dispositivo intrauterino, si la mujer es categoría o riesgo 2, si no es promiscua, y todos los factores de riesgo que ya conocemos que estarían contraindicados para una mujer para el uso de dispositivo, inclusive podría usar dispositivo intrauterino, pero para VIH
en realidad no hay contraindicación, no hay otra cosa, salvo que venga asociado a otras enfermedades, pero solo mujer con VIH podría usar cualquier método anticonceptivo en realidad, ¿no? Muchos de estos métodos, doctor, mencionaba que dentro del metabolismo que sucede en el organismo, pues finalmente van hacia el hígado, ¿no? Entonces, en muchos casos no serían indicados, algunos de ellos, para pacientes que tengan patologías a nivel de hígado, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, doctor, o sea, ¿cuál podría ser la alternativa, no? Ahí mencioné, ¿no? A la cabeza, si se quiere, cuando tienen una patología hepática, dispositivo intrauterino, ¿no? Que es de los que tendría que yo usar o propender usar, y en todo caso, si es una hepatopatía ya como cirrosis, hepatopatías crónicas y terminales, en realidad los métodos anticonceptivos hormonales no están indicados, ¿no? Bueno, ya utilizar los otros métodos de barrera o, en todo caso, dispositivos intrauterinos de solo cobre o plata, ¿no? Usar los otros métodos. Y esos últimos dispositivos que se ven, por ejemplo, el Implanon, doctor, ¿ya se disponen de este tipo de dispositivos a nivel del sistema público? Sí. Nosotros, en todo el ministerio, incluso acá tenemos en el hospital, el Explanon, ¿no? Hay Implanon, Explanon, es el cambio es básicamente por un poquito de dosis, como han visto, de 8 microgramos de dosis, pero es el sistema de inserción es el que le da ese nombre, ¿no? Explanon se está poniendo actualmente en todo el ministerio, como decía, es un método bastante aceptado por los pacientes por el tiempo de protección, que son 3 años, pocos efectos colaterales, y al retirar, como dije, a los 5 días estás volviendo a la fertilidad. Entonces es un método bastante moderno, estudiado en todo el mundo, que está en estos momentos administrándose en todos nuestros hospitales, ¿no? Hay este método como parte del sistema de planificación familiar de manera gratuita, Y para poder aplicar este método, quizás una de las molestias sería pues el hecho de que se introduce vía subdérmica, me parece, ¿no, doctor? De la experiencia que usted ha visto, o sea, ¿cuál era la molestia, digamos, más recurrente? ¿Era precisamente, se puede decir, el hecho de que le implanten a la mujer en este sentido este dispositivo? ¿O es, digamos, algo que puede sobrellevarse con algún analgésico, tal vez? Para insertarle el dispositivo, primero se anestesia esa zona, todo el recorrido del implante, y con el sistema especial que trae este Implanon o Explanon, es bastante fácil la inserción y subdérmico, ¿no? Después la paciente simplemente queda con una bendita y algún analgésico simple y no hay mayor problema, ni siquiera infeccioso ni nada. La inserción es bastante sencilla, es de manera ambulatoria, requiere unos 10 a 15 minutos y el paciente va a casa, con ciertas recomendaciones de por lo menos unos días. Ese brazo, pero se pone en el brazo que menos usa, no hacer fuerza o tener alguna actividad fuerte en esa zona, ¿no? Pero después hacen todas sus actividades, ¿no? Después ya pues todo va bien, va liberándose y no hay mayor problema después, ¿no? Perfecto, lo que quiere decir que entonces no acarrea una cierta molestia persistente, digamos. No hay mayor problema. Entonces, con todo ello, damos por concluida la telecapacitación del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.